Nosotros está el doctor Roberto Delgado, penalista, abogado en ejercicio y un prestigioso profesional del derecho con quien queremos repasar la temática referida al nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Buenos días, doctor Roberto Delgado. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Regularmente, muy bien, doctor Delgado, regularmente cuando hablamos de una reforma, ¿no?, parcial, bueno, se refiere a 20, 30 artículos, pero aquí estamos hablando que se reformaron 300 o más artículos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual debemos hablar de un nuevo Código Orgánico Procesal Penal, doctor. Sí, de hecho está derogado el código en su totalidad y entra en vigencia el 1 de enero del 2013, pero hay una vigencia anticipada. Yo quería darte las gracias al principio por la invitación a este programa tan prestigioso que a 8 columnas. También a ti, te conozco hace muchos años. Sí, señor. Y tú eres también, aparte de esto, eres abogado, pero también eres un destacado comunicador social, y tu esencia natural pues está en la comunicación, pienso yo, ¿no? Sí. El gran prestigio nacional que tienes dentro de la comunicación social. Sí. Galicia, yo pienso con relación al Código Orgánico Procesal Penal, la reforma del Código ha tenido pues mucha bulla, ¿no? Ha tenido muchas voces calificadas que han criticado la reforma, ha tenido pues mucho eco. Yo pienso que eso se deba a la forma, los principios de legalidad por los cuales el Código pues fue reformado. No fue reformado por la manera pues vamos a decir más legítima, o sea, a través del Poder Legislativo. O sea, acuérdate que los principios de la separación de los poderes, el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y el Poder Moral, cada uno están definidas en la Constitución sus funciones. Y el Poder Legislativo exclusiva y únicamente, pues su función es legislar. Y le correspondía al Poder Legislativo legislar con relación a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Si nosotros se hubiera hecho esa reforma a través de la Asamblea Nacional, donde se hubiese discutido en la Asamblea, se hubiese consultado al pueblo, se hubiese asesorado la Asamblea de los profesionales más experimentados en materia penal, de la criminología, de la criminalística, en fin, o sea, estos ecos hubieran sido muy minimizados. De tal manera que esta reforma, obedece y que no, o sea, eso a un clamor social, a un grave problema como el problema penitenciario, que nadie puede poner en duda que de eso el gobierno nacional tomó ese gran problema penitenciario que hasta cierto punto pues no se ha resuelto y que siempre ha existido en todos los gobiernos, pero que se ha agravado en este gobierno, con consecuencias muy dañinas, inclusive hasta pues personas muertas tanto dentro de los recintos carcelarios como en las partes externas, los habitantes, la planta, Sabaneta, o sea, etcétera. En cualquier penal pues hay esa serie de enfrentamientos con disparos y hay personas pues que han fallecido, pues. Y también, Galicia, el gran retardo procesal que ha ocasionado el no trasladar a los procesados, a los internos en esos establecimientos, a los centros judiciales, a los circuitos. ¿Era requerido reformar el COD? ¿Era necesario reformar el COD? No era necesario reformar el COD. Ok, detente. No era necesario reformar el COD. Tenemos que ir a la pausa y al retorno te dejo para que desarrolles este argumento. Estoy conversando con el penalista zuliano Roberto Delgado García. Quédese con nosotros, ya regresamos. Ahora continuamos con otros temas de nuestra sección Termómetro Electoral. ¿Por qué no era necesario reformar el COD? Le pregunto al doctor Roberto Delgado. Bueno, mira, el Estado, o sea, pienso yo que debería tener el control, o sea, basarse en un problema penitenciario para reformar el código, pues no fue de mucha utilidad, porque eso no va a garantizar que los retardos se vayan a acabar. El Estado, pienso yo, que ha mostrado hasta cierta debilidad e incompetencia en ese sentido, de no poder solventar y controlar el sistema penitenciario.
Esto se hubiera evitado si se hubiesen creado o se crean, es la necesidad todavía, pues que tienen que hacerlo, el poder judicial, la creación de nuevos jueces de control y nuevos jueces de juicio, o sea, para así solventar y paliar, porque es que hay demasiadas causas penales, tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de control y de juicio, y que eso es lo que más que todo causa retardos procesales. Te iba a decir, ¿no? La creación de nuevos jueces. Jueces de control, jueces de juicio. O sea, esta reforma trae ahora la incorporación que tiene con vigencia para el 1 de enero del 2013, creación de tribunales municipales de control, hasta delitos que tengan pena máxima de 8 años. Y tienen tribunales estatales de control, penas que son de 8 años en adelante. O sea, ya desaparecen con esto pues los tribunales unipersonales. Acuérdate que los tribunales unipersonales eran hasta 4 años, delitos menores, delitos menos graves. De 4 a 16 teníamos los tribunales mixtos, con escabinos, que también desaparecen con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, con la simple publicidad. Y de 16 hasta 30 años, pues teníamos los conjurados. O sea, desaparecieron los jurados, desapareció la participación ciudadana, o sea, en esta reforma. O sea, un código iberoamericano de avanzada, un código muy moderno, pues ha sido desmantelado totalmente con esta reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Se implantan los juicios en ausencia, violentando principios y garantías constitucionales. O sea, la Constitución proscribe y ha extinguido que en Venezuela se puedan realizar juicios en ausencia. Vemos que el Código Orgánico Procesal Penal trae los juicios en ausencia, pues cuanto si el imputado no prefiere ir al juicio, a la audiencia preliminar o al debate oral y público, a la apertura del debate oral y público, se hace sin su presencia, se hace con la presencia solamente del defensor, bien sea el defensor privado o el defensor público, y eso pues violenta un principio de garantía constitucional. Yo pienso que esta solución procesal, en este sentido, debe ser corregida. ¿Por qué debe ser corregida, Galicia? Porque el debate oral y público se realiza. ¿Para quién le realizas tú ese juicio? ¿A quién se le va a realizar? Al imputado, al acusado. Entonces el acusado no va a estar en el debate, o sea, van a estar todos los demás operadores de justicia, los jueces, los fiscales, las defensas, los testigos, los expertos, y no va a estar el imputado. Ahí se pierden con ello también los principios de inmediación del juicio oral, y también atenta también esta reforma contra los principios de publicidad del juicio oral. Eso pues, yo pienso que necesariamente la Sala Constitucional, haciendo un control concentrado de la Constitución, porque el artículo 334 de la Constitución establece, palabra más, palabra menos, que los jueces de la República Bolivariana de Venezuela están en la obligación de garantizar la integridad de la Constitución Nacional. Cuando hay colisión entre una norma infraconstitucional con la norma constitucional, pues se tiene que aplicar con supremacía, con preferencia a la norma constitucional. Si la Constitución, que está acá, le dice a usted, juez, no hay juicios en ausencia, una norma del Código Orgánico Procesal Penal o una norma infraconstitucional, recordemos que la Constitución es una norma supraconstitucional, no puede colidir, pasar por encima de una norma constitucional. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La Sala Constitucional, un control concentrado de la Constitución, y en base a sus atribuciones, anular, aclarar de qué manera total o parcialmente este decreto. Porque también, o sea, estos vicios de legalidad, estos son vicios de legalidad que se plantean por la forma como se originaria de esta reforma. Y es lamentable porque está atentando contra principios del Código Orgánico Procesal Penal, principios de la oralidad, principios de la publicidad, principios de la inmediación, de la concertación o contradicción. Entonces está atacando la inmediación y está atacando la publicidad. Ya decíamos, y hay también por allí algunas normas, Galicia, que yo las veo, que aprovechando quiero aclarar, que las vigencias anticipadas vienen a estar referidas, las vigencias anticipadas
nótese en esto es muy importante para que la colectividad entienda, lo que no son abogados, viene a estar referida solamente a los cuellos de botella, para lo que fue creado, esa reforma apresurada, y Sí. a los cuellos de botella donde estaba, y eso lo podemos explicar en otro negro, Sí. para que veas por qué es la razón, y por qué fue la razón de los retardos, y que pensando que con esto se iba a solucionar el gran problema penitenciario. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Roberto Delgado. Bueno, nosotros continuamos con el doctor Roberto Delgado. Ha soltado una frase muy importante. Estoy armando aquí un Twitter. Atención, por favor, jovencita, colócame en mi cuenta en Twitter, por favor, porque me parece muy importante. Tú dices que se han colado en la reforma del COD otros aspectos poco publicitarios. Por ejemplo, me acabas de decir que las ONG ya no podrán ser parte de un juicio, no podrán actuar en juicio como afectados. Sí, ONGs, por ejemplo, defensoras de derechos humanos. Sí, las ONG, las organizaciones no gubernamentales, en el código anterior, eso no tiene todavía vigencia anticipada, desaparecen. O sea, recuerda que la ONG bastaba solamente, ni siquiera con un poder, simplemente con un escrito donde le delegaba a la ONG, le firmaban ahí como una especie de autorización, y ellos representaban a las víctimas en los casos donde se estaban violentando violaciones de los derechos humanos. Esto pues desaparece, le queda solamente a la Defensoría del Pueblo iniciar pues esas querellas en contra de funcionarios policiales o en contra de organismos del Estado o funcionarios públicos que hayan ocasionado pues daños a los derechos humanos. Esto en el código pues actual pues desaparece totalmente la representación de las ONG, que hasta cierto punto considero que venían haciendo pues un papel bien importante ante organismos inclusive internacionales, donde a Venezuela se había, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, se le había pues condenado a indemnizar a las víctimas de casos muy conocidos como Cantaura. Hay otro caso en Caracas, donde está el general Ítalo Badía Liegro. Ajá, sí, lo del lo del 4 de febrero. Exacto, o sea, pero tiene... Lo de la peste, que llaman. Lo de la peste, hay otro que es eso que ocasionó en Caracas, pues una gran tragedia, sí, y muchos muertos. Esos tipos se supone que una Defensoría del Pueblo, como parte del poder moral, debe de ahora en adelante pues tomar las acciones en este sentido, porque ya las ONG desaparecieron. Hay también un artículo que incorporan con relación a unas atribuciones del Ministerio Público, que a mí me parece eso, Galicia, muy delicado, ¿no? Hay un artículo que es el 111, numeral 18, le atribuyen al Ministerio Público una facultad, donde el Ministerio Público puede solicitar ante un prófugo, un evadido, solicitar la declaratoria de ausencia ante el juez de control. Inmediatamente en esa misma solicitud, él puede pedir que de manera definitiva se le entreguen los bienes para la disposición de manera definitiva de los bienes. Eso puede que estén a su nombre o de sus testaferros. Eso puede ocasionar, vamos a decir, una cacería de brujas, de empezar a perseguir personas, comisar los bienes, porque eso es lo que es prácticamente una confiscación. Atentaría contra los derechos de propiedad y sería una temeridad. Sería una temeridad que ese artículo no fuera corregido y fuera más o menos que se manejaran de manera muy concretas cuáles son los requisitos y cuáles son las oportunidades o cuáles son las condiciones de aquel evadido, de aquel fugado, qué tipo de delitos se está refiriendo, entonces para que se determinara y no quedara eso al aire. Yo te decía también que hay una situación, o sea, ahí hay también otro artículo tiene su conjetura y por ahí está muy metido, ¿no? Que es el artículo 37, que es con relación al enjuiciamiento de altos funcionarios públicos del Estado. Entonces, los altos funcionarios públicos del Estado tienen como una especie de coraza, de blindaje, o sea, a no ser juzgados. O sea, esto porque el fiscal del Ministerio Público que esté ante una investigación que pudiera encontrar responsabilidades, elementos de comisión de interés criminalístico
en una investigación donde un funcionario público, alto funcionario, tenga pues responsabilidad, pues no puede pues solicitarle ningún tipo de medida de privación o una medida cautelar, porque él tiene que informar a la Fiscalía General de la República, y será el fiscal general de la República quien, bajo un informe y un estudio muy consciente, según el código reformado, dirá si declara con lugar o no ese enjuiciamiento. Eso pues te quiere decir que hay situaciones ahí muy veladas y que tienen algún sesgo que deben ser también bien vistas por la Sala Constitucional en ese control concentrado que yo solicito en este programa tan conocido como es el tuyo, de que se aperciba a la Sala Constitucional en el sentido de que tome en cuenta pues las consideraciones que se están haciendo. Con relación a los cuellos de botella, te quiero decir que hay unos principios de oportunidad en la fase de investigación para descongestionar, que esa fue la finalidad final, a excepción de estos artículos que introducen por allí con mucha suspicacia. Yo lo veo desde ese punto de vista que a lo mejor lo están haciendo de buena fe, pero que hasta cierto punto pues habría que valorar en este sentido para que no se cometan injusticias y desafueros y violaciones del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Lo que entonces en esos cuellos de botella tenemos los principios de oportunidad para descongestionar. Los fiscales del Ministerio Público pueden prescindir total o parcialmente de las acciones en contra de un imputado que el delito sea menor, que ese imputado no tenga relevancia en ese delito, que si ha sido el daño es mayor que la pena que se le va a causar, una serie de supuestos. La misión de los hechos es nuevo, ahora no se rebaja, antes era hasta la pena mínima, no se podía bajar, ahora se puede bajar hasta la mitad de la pena, con algunas excepciones. Con la misión de los hechos. Con la misión de los hechos. Y se puede inclusive seguir bajando por unas consideraciones que tengan, si es un delito, es delincuente primario, sí, una conducta predelictual, no tiene antecedentes, los acuerdos reparatorios, se agregan los homicidios, los delitos culposos. Anteriormente no se permitía cuando fallecía la persona si era un accidente de tránsito o quedaba desfigurada o una lesión permanente. Ahora no, pues ahora independientemente de que la persona fallezca, pues hay un acuerdo reparatorio, hay la suspensión condicional del proceso y que lo van a manejar los tribunales de municipios de Galicia, que es muy importante. Aquí se puede crear un cuadro también de impunidad, eso no puede pasar por alto, es lo que podemos concretar con esto, es que hasta los delitos de 8 años y los delitos de estafas agravadas, calificadas, apropiaciones de calificadas, agravadas, esos delitos, la mayoría de los delitos del Código Penal, el 70%, el 60, 70%, para que no vaya, vamos a una cifra, valorar una cifra, las penas no pasan de 8 años. Entonces todos esos delitos no van a tener una sanción posible al final, una sanción definitiva. ¿Por qué? Porque la sanción que se va a aplicar son trabajos comunitarios y lo van a ejercer algunos tribunales de control con los centros comunales, con los consejos comunales que van a hacer la función de controladores sociales. O sea, no va a haber, eso va a crear un cuadro de mucha impunidad. Muchísimas gracias al doctor Roberto Delgado, un tema interesantísimo que vamos a continuar analizando y debatiendo para todos ustedes. Nos vamos, por favor sigan con la excelente programación que les ofrece Telecolor.